Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, rumores y por supuesto amor del bueno. ¡Qué emoción tenerlos aquí de nuevo! Espero que estén tan listos como yo porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta, Hande y Kerem. Sí, así es, prepárense porque hoy les traemos la bomba de las bombas, Hande y Kerem, cita secreta al descubierto. Imperdible. Sé que han estado esperando esto con ansias y créanme, yo también. Después de tantas idas y venidas, de rumores, de desmentidos y de sueños rotos para algunos, la pregunta sigue siendo la misma: ¿qué está pasando realmente entre Andercel y Kerem Bürsin? ¿Hay esperanza para los fans que aún suspiran por este par de tortolitos? Pues hoy vamos a desentrañar este misterio juntos, vamos a analizar las pistas, los indicios y por supuesto, esa cita secreta que según nuestras fuentes sí existió. Pero antes de que empecemos con este chismecito jugoso, quiero recordarles que no olviden suscribirse al canal. Sí. No sean tímidos, denle clic a ese botoncito rojo y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tenemos muchísimo contenido preparado para ustedes, con los mejores chismes del mundo del espectáculo, las noticias más relevantes y por supuesto, mucho amor. Así que ya saben, suscríbanse. Ahora sí, vamos al grano porque sé que están impacientes. Hande y Kerem y Hande, una pareja que surgió en la pantalla, que nos enamoró con su química arrolladora en Senkalkam, y que luego, para deleite de todos, llevó ese amor a la vida real. Un romance de ensueño que parecía sacado de un cuento de hadas, pero que lamentablemente terminó de la manera más inesperada. Pero, ¿realmente terminó? Esa es la pregunta del millón. Y es que desde que se anunció su separación, los rumores de reconciliación no han cesado. Avistamientos sospechosos, mensajes en redes sociales que parecían dirigidos el uno al otro, comentarios de amigos cercanos que dejaban entrever una posible segunda oportunidad, todo apuntaba a que algo, por más pequeño que fuera, aún latía entre ellos. Y aquí es donde entra en juego nuestra famosa cita secreta. Según nuestras fuentes, que son muy confiables, Hande y Kerem fueron vistos juntos en un restaurante bastante discreto a las afueras de Estambul. Un lugar alejado del bullicio de la ciudad, perfecto para una cena íntima y sin miradas indiscretas. Ahora bien, antes de que empiecen a imaginar escenas románticas con velas, música suave y miradas furtivas, vamos a ser realistas. No tenemos fotos ni vídeos de la cita. Lo que tenemos son testimonios de personas que los vieron juntos, que confirmaron que estuvieron allí y que parecían estar disfrutando de la compañía del otro. ¿Significa esto que están juntos de nuevo? No necesariamente. Podría tratarse simplemente de una reunión amistosa, un intento de limar asperezas o incluso una conversación profesional. Pero seamos honestos, cuando hay tanta química y tanta historia en común, es difícil creer que no haya algo más. Analicemos la situación. Hande y Kerem son dos personas extremadamente ocupadas, con agendas apretadas y proyectos en diferentes partes del mundo. Que hayan encontrado tiempo para verse, aunque sea en secreto, ya es significativo. Además, recordemos que su relación terminó de manera abrupta, sin que se dieran explicaciones claras. Es posible que ambos sintieran la necesidad de cerrar ese capítulo de una manera más tranquila y civilizada. Pero, ¿por qué en secreto? Esa es la pregunta clave. Si no tuvieran nada que ocultar, podrían haber salido a cenar a cualquier restaurante de Estambul sin preocuparse por los paparazzi. El hecho de que hayan elegido un lugar apartado y discreto sugiere que querían mantener su encuentro en privado. ¿Por qué? Quizás porque aún no están seguros de lo que quieren, o porque no quieren alimentar los rumores antes de tiempo. O tal vez simplemente porque quieren proteger su intimidad. Sea cual sea la razón, lo cierto es que esta cita secreta ha reavivado la esperanza de muchos fans. Las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo, de peticiones para que vuelvan a estar juntos y, por supuesto, de teorías conspirativas sobre lo que realmente ocurrió. Y es que la historia de Hande y Kerem es mucho más que un simple romance de telenovela. Es la historia de dos personas que se enamoraron en el trabajo, que compartieron momentos inolvidables y que, a pesar de las dificultades, lograron conectar a un nivel muy profundo. Una conexión que, según muchos, es imposible de olvidar. Pero volvamos a la realidad. No sabemos qué depara el futuro para Hande y Kerem. Puede que esta cita secreta sea el inicio de una nueva etapa en su relación, o puede que simplemente sea un punto final.
Lo que sí sabemos es que ambos son personas talentosas, exitosas y con mucho que ofrecer. Y que pase lo que pase, siempre contarán con el apoyo incondicional de sus fans. Ahora bien, quiero que ustedes me cuenten qué piensan. ¿Creen que Andy y Kerem volverán a estar juntos? ¿O creen que esta cita secreta es solo un espejismo? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero saber sus teorías, sus esperanzas y sus decepciones. No se corten. Y hablando de comentarios, aprovecho para recordarles que no olviden darle like a este vídeo si les ha gustado. Sí. Un like nunca está de más, y nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Además, compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todo el mundo. Que todos se enteren de la bomba que les tenemos hoy. Para resumir un poco lo que hemos visto hoy, hemos analizado la famosa cita secreta entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, basándonos en testimonios de fuentes cercanas. Aunque no hay confirmación oficial de una reconciliación, la reunión ha reavivado la esperanza de los fans y ha generado un sinfín de teorías en las redes sociales. La pregunta sigue en el aire, ¿volverán a estar juntos? Solo el tiempo lo dirá. Y eso es todo por hoy, mi gente. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por estar ahí, por su apoyo incondicional y por su buena onda. Recuerden que los quiero muchísimo. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que no olviden suscribirse al canal, darle like a este vídeo y compartirlo con todos sus amigos. Y por supuesto, dejen sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué piensan sobre todo esto. Hasta la próxima, mi gente. Y que el chisme los acompañe. Asterisco. Pero esperen, que aún hay más. Porque este chisme no se acaba aquí, ni mucho menos. Vamos a profundizar en cada detalle, en cada indicio, en cada rumor que rodea a esta pareja que nos tiene a todos al borde del asiento. Porque sabemos que ustedes, mis chismosos favoritos, quieren saberlo todo. Primero hablemos de esas fuentes confiables. Porque claro, en el mundo del espectáculo, todo el mundo es amigo de todo el mundo, y las lenguas viperinas corren más rápido que el viento. ¿Quiénes son estas personas que vieron a Hande y Kerem juntos? Pues según nuestros informantes, se trata de empleados del restaurante, que son muy fans de la pareja y que no pudieron resistirse a compartir la noticia con el mundo. Nos contaron que Hande y Kerem llegaron por separado, en coches diferentes, y que fueron ubicados en una mesa reservada en una esquina apartada del local, con poca luz y discreción. Pidieron comida turca tradicional, compartieron un vino tinto y lo más importante, se pasaron toda la noche hablando. ¿Pero, de qué hablaron? Esa es la gran incógnita. Algunos dicen que hablaron sobre proyectos profesionales, ya que ambos están trabajando en nuevas series y películas. Otros, más románticos, aseguran que hablaron sobre sus sentimientos, sobre lo que salió mal en su relación y sobre la posibilidad de darle una segunda oportunidad al amor. Incluso hay quienes dicen que hablaron sobre planes de boda. Lo que sí es cierto, según nuestros testigos, es que la atmósfera entre ellos era tensa al principio, pero que poco a poco se fue relajando. Se reían, se miraban a los ojos y, en un momento dado, incluso se tomaron de las manos. Al final de la cena, se despidieron con un abrazo y se fueron por separado, con una sonrisa en la cara que, según nuestros informantes, lo decía todo. Pero la cosa no queda ahí. Porque, como les decía antes, las redes sociales son el mejor termómetro del mundo del espectáculo. Y desde que se filtró la noticia de la cita secreta, las redes sociales de Hande y Kerem han sido objeto de un intenso escrutinio. Los fans han analizado cada foto, cada comentario, cada me gusta en busca de pistas que confirmen la reconciliación. Y vaya que han encontrado cosas interesantes. Por ejemplo, Hande publicó hace unos días una foto en Instagram en la que aparecía con un collar con una letra K. Muchos fans interpretaron esto como una indirecta para Kerem. Además, ambos han estado dando me gusta a publicaciones de amigos en común que hablan sobre el amor y las segundas oportunidades. Y lo más sospechoso de todo, han estado usando los mismos emojis en sus comentarios. Pero claro, no todo el mundo está convencido de que esta cita secreta sea una señal de reconciliación. Hay quienes piensan que Hande y Kerem son demasiado inteligentes para caer en la trampa de los rumores y que están jugando con los fans para generar expectación y publicidad. Otros aseguran que Kerem está saliendo con otra persona y que la cita secreta fue solo una estrategia para despistar a la prensa.
Incluso hay quienes dicen que Hande y Kerem nunca estuvieron realmente enamorados y que su relación fue solo un montaje para promocionar la serie Senkalkam. Pero, dejando a un lado las teorías conspirativas, lo cierto es que Hande y Kerem han logrado crear una conexión muy especial con sus fans. Son dos personas carismáticas, talentosas y con un gran sentido del humor. Su historia de amor, real o ficticia, ha inspirado a miles de personas en todo el mundo. Y por eso es comprensible que muchos fans sigan soñando con una reconciliación. Así que, ¿qué va a pasar? ¿Volverán a estar juntos Hande y Kerem? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto nosotros seguiremos aquí al pie del cañón, para contarles todos los detalles, todos los rumores y todas las novedades sobre esta pareja que nos tiene a todos enganchados. Porque, como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y en el caso de Hande y Kerem, parece que esas cenizas aún están muy calientes. Y ahora, sí, es momento de despedirme. Pero antes no olviden dejar sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿O creen que esta cita secreta es solo un espejismo? Déjenme sus teorías, sus esperanzas y sus decepciones. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal, darle like a este vídeo y compartirlo con todos sus amigos. Hasta la próxima, mi gente. Y que el chisme los acompañe. Y recuerden, aquí los quiero leyendo y comentando. No me los pierdan.